Bueno, hermanos, fíjense que a lo largo de las últimas 2 semanas que el Señor nos ha permitido estar estudiando para preparar precisamente el tema de ¿qué, hermanos? Reforma protestante del siglo XVI, ¿verdad? Hay tantísima información, hay muchísimas cosas que se aprenden, hermanos, un mundo de información. Y en ocasiones a veces nos quedamos un poco sorprendidos, ¿verdad? Porque encontramos muchas cosas que no conocíamos. El propósito, como lo dije al principio, pues era más enfocado, bueno, en los que ya tenemos tiempo, recordar nuevamente, ¿verdad?, esta parte de la historia, que sin duda alguna para todas las iglesias, ¿verdad?, protestantes, fue de mucha bendición, porque ahí fue el inicio o el comienzo de todas las iglesias, ¿verdad?, fuera del catolicismo romano. Pero, hermanos, ese era el propósito, que nuestros hermanos no nos aprendieran, pero como tenemos muy poquitos hermanos, ¿qué creen que vamos a tener ahorita? Un examen. El hermano Rubén y yo quedamos que íbamos a hacer un examen después, pero ya todos tienen conocimiento de este acontecimiento, entonces vamos a comenzar el examen, hermanos. ¿Cómo? ¿Sí les parece bien, no? Yo creo que sí estamos en este momento, en esta edad de nuestra vida cristiana, pues en condiciones de poder contestar. No es cierto, hermano, no se espanten. Bueno, déjenme anotar, porque se me quedan mirando con cara de espanto. Se llama Reforma Protestante del siglo XVI. Antes que nada, antes de iniciar el tema, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuándo fue que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral del reino de Wittenberg, o del palacio de Wittenberg? Wittenberg, ¿va? Fecha, hermanos, a ver, menos el hermano Rubén, porque ellos se lo saben, yo creo que de memoria. A ver, hermanos, hemos tenido estos temas constantemente, hermanos. Bueno, nos situamos el 31 de octubre de 1517. Y vamos ahorita a ver precisamente qué cosa es la Reforma Protestante del siglo XVI. Permítanme, hermanos. Bueno. Mira. La Reforma del siglo XVI no fue, fíjense bien, hermanos, pongan por favor mucha atención. La reforma del siglo XVI no fue el trabajo de un solo hombre, sino de cientos de hombres y mujeres que se levantaron en diferentes lugares con la visión de retornar a la verdad de las Escrituras. Si bien es cierto, vamos a ver la reforma protestante del siglo XVI, en la cual el principal actor es Martín Lutero. Ahí fue donde es el inicio. Pero no fue únicamente el trabajo de Martín Lutero, sino de cientos de hombres en diferentes lugares de la Europa occidental de aquel entonces, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente varios nombres o varios personajes reformadores, tanto en Inglaterra, en Escocia, en Suiza y más lugares, hermanos. Pero este trabajo no fue el trabajo de un solo hombre. Martín Lutero fue el principal, ¿verdad?, reformador, precisamente en donde clavó las 95 tesis. Pero vamos a seguir adelante, dice. Esto es sumamente importante, escuchen, hermanos, porque a veces decimos, ay, pues Martín Lutero, ¿verdad?, se le ocurrió, tuvo esa intención, tuvo ese deseo en su corazón, pero lo que debemos de entender, que la reforma protestante del siglo XVI fue una obra de Dios.
en el que las circunstancias y el corazón de los hombres fueron preparados de una manera providencial y sobrenatural para sacar al mundo de las tinieblas de la religión humana a la luz de la verdad del Evangelio de la gracia. Esto es lo que en primer lugar debemos de entender. Esta reforma protestante fue una obra de la gracia y de la misericordia de Dios. El propósito era sacar al mundo de aquel entonces de la oscuridad de la religión humana a la verdad del Evangelio de la gracia. Miren, esto lo podemos poner como una ilustración, ¿verdad? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, ¿fue Moisés? ¿Fue porque a Moisés se le ocurrió? No, fue ya un plan, ¿verdad? En respuesta a una promesa hecha por Dios a los patriarcas. El instrumento únicamente fue Moisés. Lo mismo pasa con la reforma. La reforma protestante del siglo XVI fue una obra completamente de Dios, con el propósito de sacar a la humanidad de la oscuridad de esa religión humana, volverla nuevamente a la verdad y a la luz del Evangelio. Y Martín Lutero y tantos otros reformadores solamente fueron los instrumentos en manos de Dios para llevar a cabo esta reforma. Ahora, ¿qué cosa es la reforma? Se llama reforma protestante o simplemente reforma a un movimiento religioso. En este caso dice, provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias a las que se les denomina genéricamente protestantes. No sé si tengan dudas o preguntas hasta este punto, hermano. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esas iglesias protestantes que surgieron a partir, ¿verdad?, de esta reforma protestante del siglo XVI. Pero básicamente, entonces, una reforma, dice, es un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias. ¿Dónde comenzó la reforma? La reforma se inició. Yo no tengo mucha facilidad, ¿verdad?, o mucho para escribir, ¿verdad? Me cuesta mucho. Pero entonces, el 31 de octubre en Wittenberg. Bueno, dice, la reforma se inició en Wittenberg, capital del ducado de Sajonia, en la actual Alemania, porque recuerden que Martín Lutero era germánico o alemán, que básicamente es lo mismo. Cuando el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ese documento de su autoría, fíjense las cosas que comenzó y criticó, hermanos. Criticó a diversas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Tuvo su predicación a favor de un retorno a los valores cristianos primitivos y estuvo en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad. Y entonces este movimiento dio origen al protestantismo. En este movimiento se adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico, hermanos. Sí se dan cuenta, o sea, toda la información que hay, que en ocasiones a veces, porque no tenemos el tiempo. Una de las cosas que Martín Lutero criticó, dice, fue ¿la qué? Venta de indulgencias. También acumulación de riquezas, muchas de ellas de manera desleal y de manera ilícita.
porque era la forma en cómo la mayoría de estos clérigos se hacían pues de riquezas. Y una cosa importante que Martín Lutero predicaba, ¿verdad?, con mucha vehemencia y con mucha constancia, dice, era precisamente regresar o retornar a los valores cristianos. Lo que Martín Lutero predicaba era volver a los valores cristianos. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere todo esto, hermano, pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Es una de las causas, eran las causas por las que Martín Lutero pugnaba. Recuerdo que hace años, ¿verdad?, teniendo estudios precisamente de la Reforma, nos decía nuestro hermano expositor que por la mente de Martín Lutero no pasaba el hecho de querer dividir a la iglesia, sino simplemente él pugnaba por una reforma, por un cambio, en donde se acabara la corrupción, se acabara todos estos privilegios, estas riquezas indebidas, que no hubiera venta de indulgencias. Pero su propósito no era que la iglesia católica se dividiera, porque recuerden que él era un monje agustino sumamente preparado, porque tenía licenciatura en teología, y atendía varias iglesias, precisamente allí en la ciudad de Wittenberg. Y su propósito nunca fue que la iglesia se dividiera. Mas sin embargo, Dios en sus propósitos ya tenía determinado precisamente todo esto, porque decíamos al principio que el propósito era sacar de la oscuridad de la religión humana al mundo, y principalmente en esa región, y llevarla a la luz de la verdad del Evangelio. No sé si tengan dudas o preguntas, hermanos, hasta este momento. Ahorita vamos a ver quién era Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero, hermanos? Bueno, ¿ya puedo borrar esto? Hermano Héctor. Sí, como se sabe, parte de la acumulación de riquezas era porque la gente le heredaba al clérigo que tenían en las iglesias locales, les heredaban propiedades, pero con la consigna de que ellos no podían casarse, todas esas propiedades pasaban a poder de la iglesia. Sí. Todos los bienes, todo lo que se daba pasaba a poder de la iglesia. Otro punto muy importante es que ellos se consideraban la iglesia, se consideran la iglesia y no la gente, las personas convertidas. Y aquí volvemos a la prédica apostólica, donde nosotros somos la iglesia, el creyente. Por eso dice, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Recuerde que Martín Lutero, ¿verdad?, a pesar de ser católico, haberse hecho, ¿verdad?, desarrollado dentro de la enseñanza católica, Dios le abrió el entendimiento y se preparó, y tuvo un deseo tan intenso de conocer de Dios y de entender que la gracia y la salvación solamente eran por fe, que Dios le abrió la mente de su corazón para poder comprender esto, y fue precisamente una de las razones que lo llevó a realizar sus 95 tesis. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Miren, algo que encontré, dice: a nosotros, ¿cómo nos llaman en términos generales? Así sabemos que nos llaman hermanos separados, ¿verdad? Pero nos llaman protestantes. ¿Y protestantes por qué? Porque protestamos precisamente en contra de la corrupción y de las malas prácticas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pudiéramos ir numerando una por una, pero digo, en términos es eso, miren, pero la palabra protestante comenzó a ser utilizada a partir de 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la protesta de Spira, un documento en el que manifestaron su inconformidad con los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad del Papa. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, tuvo el apoyo de muchísimos príncipes del imperio católico germano,
que dice que eran aproximadamente como 30 estados, 300 estados. Entonces tuvo el apoyo de muchos príncipes, hermanos. Entonces, el término protestante se comenzó a utilizar en 1529, cuando muchos de estos príncipes firmaron, dice aquí, la protesta de Espira. Solamente es un acuerdo, es un documento, es un tratado, ¿verdad? En donde ellos mostraban su inconformidad de que el rey Carlos V quisiera obligarlos o someterlos a la autoridad del Papa, porque precisamente dentro de las 95 tesis de Lutero, esta era una de las cosas que Martín Lutero atacaba, la infabilidad, ¿sí?, del Papa. Y aparte que pues la Iglesia y también el rey quería que el Papa tuviera autoridad absolutamente sobre todas las personas y sobre todas las, por decirlo de alguna manera, las religiones, ¿no? Porque su religión era la católica, pero había por ahí muchos movimientos que no estaban a favor de la autoridad y de la enseñanza de la Iglesia Católica, hermanos. Entonces, Martín Lutero fue un teólogo, sacerdote y reformador religioso alemán que protestó contra la Iglesia Católica. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Nació el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. 1546. Entonces decíamos que fue un teólogo, un sacerdote agustino y un reformador religioso. Fue excomulgado, pero sus ideas ayudaron a desencadenar la reforma protestante en la Europa del siglo XVI. Y esta reforma cambió el curso de la civilización occidental, porque ahí vamos a ver, hermanos, más adelante, cómo es que se divide la Iglesia Católica, y de esa división surgen los diferentes movimientos protestantes. Y vamos a ver ahorita en un momentito, tengan paciencia, hermano, qué tipos de movimientos fueron los que surgieron y en qué partes de la Europa occidental. Ahora, el padre de Martín Lutero se llamó Hans Luther. ¿Quieren que lo anote? Su padre, Hans Luther o Lutero, ¿verdad? En español, pero se escribía de diferentes nombres. Su madre se llamó Margaret Lindemann. Su madre, Margaret Lindemann. Disculpe el lugar escrito, hermano, Se cree, porque no hay una información completamente real, dice, se cree que fue entre el primero o el segundo hijo de 9 hermanos. Una familia muy numerosa, ¿verdad? Sus padres originalmente eran agricultores, entonces podemos entender que económicamente no tenían una buena posición, tenían muchas carencias. Posteriormente su padre, ¿verdad?, lo llamaron para ser encargado de administrar 2 minas, y tuvo que trasladarse de Eisleben, porque él nació en Eisleben, Alemania. Entonces, su padre fue agricultor y posteriormente encargado de unas minas. Aún así, aunque era el encargado de unas minas, su situación mejoró, pero no crean que fue un cambio sumamente grande, ¿no? Bueno,
En 1501, Martín Lutero estudió en Erfurt con la intención de hacerse abogado. Ese era precisamente el deseo de su padre, que Martín Lutero se preparara, ¿verdad?, siendo abogado, para que tuviera pues herramientas, ¿verdad?, para salir adelante. Ahora, ingresó en el monasterio de los agustinos en Erfurt en 1505, que fue cuando profesó como monje, y un año más tarde se ordenó sacerdote. En 1509 se licenció en teología y en 1510 viajó a Roma en representación de 7 monasterios agustinos. La mundanalidad del clero romano lo indignó, y fue una de las cosas que precisamente motivó a Martín Lutero a redactar sus 95 tesis. Toda esa corrupción, toda esa maldad, toda esa vida de vicios, ¿verdad?, que manifestaba la iglesia romana, fue lo que llevó a Martín Lutero a ponerse a pensar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, y precisamente comenzar sus 95 tesis con el propósito de crear una reforma primero dentro de la iglesia católica, pero Dios tenía otros planes. Algo sumamente importante, y recuerdo que esto nos lo enseñó el hermano Aram hace, ya no recuerdo cuántos años, ¿verdad? Fue una de las cosas que motivó a Martín Lutero a volverse monje. Yo creo que muchos de ustedes que estuvieron aquí ya se olvidaron. Se dice que cuando Martín Lutero se encontraba estudiando en una ciudad, dice que pues quiso ir a visitar a su familia que se encontraba en otra ciudad, y iba con un amigo. Se cuenta, ¿verdad?, cuenta la historia que precisamente en ese trayecto, ¿verdad?, para ir a ver a sus familiares, los agarró una fuerte y tremenda, ¿qué?, tormenta eléctrica. Hay algunos, ¿verdad?, historiadores que dicen que un rayo le cayó a su amigo que lo mató, y que fue precisamente en ese momento que él le prometió, no recuerdo el nombre de la Virgen, lo tenía por aquí pero no lo escribí, nada más lo leí, hermanos, a una Virgen, ¿verdad?, que veneraban en aquellos lugares, que si lo libraba de esa situación, que si le permitía salir con vida, él se volvería monje. Cuenta la historia que salió bien, y él, pocas semanas después, se volvió monje, hermanos. Poco después se volvió monje, ¿no? Digo, humanamente podemos decir, la gente puede decir que lee esta historia, es que sí, se lo prometió a la Virgen y él tuvo que cumplir porque la Virgen le cumplió, pero no es cierto. Decíamos al principio que toda esta reforma, todo este movimiento, ¿verdad?, tan importante, estaba dirigido solamente por la misericordia y la gracia de Dios, porque sin duda alguna es de mucho beneficio. Nosotros ahora tenemos los privilegios de podernos reunir, de tener una Biblia, porque fue precisamente uno de los beneficios de la Reforma Protestante también. Ayudó muchísimo precisamente la invención de la imprenta con Juan Gutenberg. Entonces todo ya estaba provisto por Dios. Aún los acontecimientos en la vida de Juan Calvino, aunque no era protestante, era 100% católico, monje agustino. Dudas y preguntas, hermanos, hasta el momento, porque al rato vamos a tener la serie de preguntas y el examen, Hermano Héctor. El padre de Lutero no era pobre. ¿No era qué? No era pobre. Era campesino, pero no todos los campesinos son pobres. Ajá. Y para que pudiera asistir al colegio y que no lo necesitaran para trabajar, el padre debería tener una capacidad económica de valor. Nada más para comentar. No era pobre, pero no era pudiente. No podemos decir ni siquiera que era de clase media. El propósito del padre, según leía la historia, es que él, al ser administrador de la mina, quería que su hijo creciera ese negocio. Así y cuando él se convierte a monje, pues se desilusiona totalmente. Sí, ajá. Pero de hecho, precisamente el propósito del papá de Lutero es que Martín Lutero estudiara ley para ser abogado, licenciado, no sé en aquel tiempo cómo se decía, ¿verdad? Pero para que él tuviera la oportunidad de poder desarrollarse, porque
su situación no era como tal totalmente desahogada, aparte tenía 9 hijos, hermanos. Tenía 9 hijos, ¿verdad? Digo, dicen que hace muchos años era muy fácil, bueno, era más fácil que ahora mantener a 9, 10, 12 hijos que ahora 2 o 3, ¿verdad? Yo no lo sé, pero sin duda alguna sus complicaciones fuertísimas las tuvo. Si tuvo mucho dinero o no, digo, a final de cuentas no lo sé. Lo que sí sé es que su papá pues se propuso, nos habla de Martín Lutero, no nos habla qué pasó con los otros 8 hijos, ¿no? Si les dio estudio, si no les dio estudio o qué pasó, no lo sabemos. Pero lo estamos hablando precisamente en Martín Lutero, ¿no? En términos generales, históricamente, pues esto es algo, digo, no vamos a decirlo totalmente exacto, pero en el temor de Dios, lo más históricamente aceptable, ¿no, hermano? Bueno, Martín Lutero era únicamente un monje agustino que se encontraba atendiendo, ¿verdad?, las iglesias que tenía a su cargo. No era una figura pública, pero Martín Lutero se convirtió en una figura pública el 31 de octubre ¿de qué? De 1517. Se convirtió en figura pública al exponer en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, fíjense, escritas en latín. Ese era un problema, ¿verdad? Porque ¿quién sabía latín? Los monjes, los curas, los clérigos, el papa, uno que otro gente rica, importante. Pero la gente normal, la gente común del pueblo, pues no sabía más que, no sé si el alemán o no sé qué idioma se hablaba en ese tiempo, ¿verdad? Pero de latín no se sabía nada. Bueno, pero miren, escritos en latín, contra la venta de indulgencias para la gran obra de los papas Julio II y León X, rápidamente traducidas al alemán, consiguieron gran difusión. De manera, la lengua latina se usaba para escritos que se distribuyeran en toda Europa, artículos importantes, y la lengua vernácula o del pueblo solo era para algo regional. Por eso es que se escribe en lengua latina para que se difundiera en toda Europa. ¿Sí? Y aquí darles a entender a los hermanos qué significa una tesis, porque hablamos de tesis, 95 tesis, pero ¿qué es una tesis? Porque a lo mejor los hermanos no comprenden, ¿no? O a lo mejor ellos hermanos, no sé. bueno, le soy sincero, en ese punto que es una tesis como tal, no lo investigué. Si usted pudiera ayudarnos, hermano, a entenderlo, pues se lo agradeceríamos. ¿Es un tratado? ¿Es un qué? Son puntos, ¿cómo podríamos decirle? De hecho, o sea, ahorita aquí más adelante voy a tocar algunos puntos de los cuales trataban las 95 tesis de Martín Lutero. Sinceramente no sé cómo definirlos, hermano. Decir, una tesis era, hermano Rubén. Era un punto o una, tenía la palabra, una propuesta, Ahorita vamos a ver esas propuestas, esos puntos, ¿verdad? Algunos. una postura. Ajá, las posturas, ok. Que él expuso, donde confrontaba la enseñanza dada por el Papa y la Iglesia Católica y lo que la palabra de Dios decía. ¿Sí? Entonces, Ok. decía, a ver, señor Papa, o que corresponda, se enseña esto y esto y esto, pero la palabra de Dios Ajá, dice esto. ok. Entonces, esa controversia, pues, No. esas tesis o esas posturas mostraban la controversia entre lo que se estaba enseñando o lo que se practicaba y lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Por eso creó ese reguero de pólvora que causó. No, ok, gracias. No tenía la definición así como tesis, ¿no? Pero sí vamos a ver precisamente ese asunto, ¿no? Lo que él proponía con lo que la iglesia oficial estaba haciendo, hermano Héctor. Y justo se hacía en una temporada que era un ciclo de cursos donde se ponían las tesis en las iglesias, donde se estudiaba. Aquí el punto importante es que para que se viera que no estaba él solo, para que entendamos que él no estaba solo, el clero bajo sabía que algo no estaba funcionando
Entonces, cuando unos clérigos que estaban ahí estudiando ven las tesis, las bajan, las traducen y las imprimen y las empiezan a esparcir. Exactamente, miren, precisamente, aunque fueron escritas en latín, como dice nuestro hermano, el propósito era de que pasaran a diferentes lugares, ¿no? Se fueran conocidas. Pero por eso decíamos al principio que la invención de la imprenta fue una herramienta sumamente útil y muy beneficiosa, porque, déjenme encontrarlo, rápidamente, ¿verdad? Con la invención de la imprenta fueron traducidas al idioma de cada región, y además consiguieron gran difusión. Como decía usted, ¿verdad? No solamente los clérigos, sino también las personas en general, todo el pueblo. Sí, estos chicos agarraron, la pasaron al alemán. Sí, y fueron distribuidas. Fue un impacto tremendo, ¿verdad? Tanto a nivel religioso como a nivel político. Ese es el asunto, digo, aunque llamamos reforma protestante, pudiéramos decirle reforma protestante religiosa del siglo XVI, tuvo un impacto más allá, porque no fue solamente religioso, sino también tuvo muchas repercusiones de manera política, muchísimas, ¿no? Y esto únicamente fue precisamente el detonante que llevó a toda la Europa occidental a precisamente llevar a cabo o continuar esta reforma en cada uno de sus países con diferentes reformadores. Y ahorita, bueno, no nos va a dar tiempo, pero no sé, en un rato ya nuestro hermano Rubén va a dar su estudio, y si, pues no sé, vemos si podemos darlo en la tarde, porque todavía hay información sumamente importante, ¿verdad? Vamos a dar nombres de algunos reformadores, pero también vamos a hablar, hermanos, de personas que en ocasiones no tenemos conocimiento y son conocidos como los pre-reformadores. ¿Quiénes eran? ¿Qué movimientos despertaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que pasaron y padecieron? O sea, hay muchísima información, hermanos. Otra cosa importante de Martín Lutero, recuerden que los monjes no podían casarse, ¿verdad? Por sus enseñanzas y por sus creencias. ¿Pero qué creen? Martín Lutero sí se casó. Martín Lutero sí se casó, dice aquí, contrajo matrimonio el 27 de junio de 1527 con Catalina de Bora o de Bómbora. ¿Y saben quién era Catalina, hermanos? Sí, díganlo. ¿Quién era Catalina? Una monja que escuchó de Lutero y alcanzó a caer en sus manos una parte de las tesis y leyó esos escritos y compartió también precisamente estas ideas. Se salió del convento, posteriormente conoció a Martín Lutero y terminó casándose con él, teniendo 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, 2 de los cuales no llegaron a la edad adulta. Pero eso también fue importante, ¿verdad? Porque los clérigos o los monjes no podían casarse, pero Martín Lutero, que era un teólogo, entendió perfectamente lo que Dios decía en su palabra santa. Había unas frases célebres de Martín Lutero que decía: destruid la misa y destruiréis al papado. Y eso es, quiten de la Iglesia Católica la misa, ¿qué les va a quedar? No queda nada. Se acaba, se destruye. Otra frase, ¿verdad?, que Martín Lutero decía: no solamente eres responsable por lo que dices, sino también por lo que no dices. A veces decimos, para no crear problemas, mejor no digo nada. Pero si pudiste haber dicho algo en una situación difícil y no lo dijiste, y se complicó o se perdió algo, somos responsables tanto de lo que decimos, pero también de lo que no decimos. Y eso sin duda alguna es una verdad absoluta, hermanos. Eso viene en la pregunta de los pecados prohibidos en el mandamiento de lo vimos, ¿verdad? Hace poco, precisamente, en la pregunta del catecismo menor, ¿verdad? De no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermanos, ¿no? Sin duda alguna, Martín Lutero sustentaba sus dichos, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Bueno, no sé qué tanto tiempo tenemos. Se nos queden 5, 10 minutos, pero bueno, vamos a continuar. Fíjense, características de la Reforma Protestante. ¿Cuáles eran las características de la Reforma Protestante? ¿Qué es lo que Martín Lutero decía o proponía? Dice, no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. Fíjense, esas eran las características, esas eran el contenido de parte de sus tesis. Otra, considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Recuerden, ¿verdad?, que la Iglesia Católica decía que la última palabra la tenía ¿quién? El Papa. Entonces, es como dice nuestro hermano Rubén, o sea, eran las propuestas, ¿no?, que decía lo que decía la Biblia, lo que decía la Iglesia Católica o el Papado, ¿no? Dice, entonces, considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación. Considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Recuerdo, ¿verdad?, que hace tiempo se nos enseñaba que en la Edad Media estaba prohibida la lectura de la palabra de Dios para la gente común, ¿verdad?, para todo el pueblo en general. Y los sacerdotes o clérigos o monjes mañosos dicen que si no nos decían que ponían ¿qué? Aquí en el canto de las Biblias, cianuro, para que cuando llegara alguien, ¿verdad?, que no era del clero y se la comenzaba a ojear, pero hacía esto, se mojaba el dedo y le hacía así, y para ojear se mojaba el dedo, entonces lo que hacía, se envenenaba, porque ellos decían que no era bueno leer la Biblia porque te podía matar. Y cuando se envenenaban y se morían, pues eso ayudaba a que les creyeran, ¿verdad? Pero Martín Lutero, dice, consideró también en sus tesis que las Sagradas Escrituras pueden ser leídas e interpretadas libremente por todos los creyentes. También la Reforma Protestante ayudó, dice, a reducir los sacramentos a solo 2. ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica en la actualidad? 7, ¿verdad? Y digo, los podemos nombrar todos. Yo no me acuerdo bien de todos, ¿verdad? Pero son 7. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice, y a las tesis de Martín Lutero únicamente. ¿Es usted un católico? Sí, hermano. Seguro protestante. ¿Ah? Dice, únicamente a 2, el bautismo y la Eucaristía o la cena del Señor. No acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Rechaza la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo, ascensión en cuerpo y alma a los cielos. Y acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. Entonces, fíjense, con todas estas propuestas, pues Martín Lutero sí también estaba dando durísimo, ¿verdad?, a la autoridad de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo va a ser posible esto si la Iglesia Católica es la máxima autoridad? La Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Es la mediadora, el Papa, la mediadora entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces Martín Lutero estaba precisamente, ¿verdad?, pugnando y estaba totalmente en contra de todas estas falsas enseñanzas. Ahora vamos a ver precisamente qué fue lo que llevó a que Martín Lutero además escribiera sus 95 tesis. Decíamos al principio, la venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el rechazo de Lutero a lo que consideraba prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica católica y su llamada a la nobleza para negarse a la autoridad del Papa. Ahora, esto iba todavía muchísimo más allá, hermanos, porque así como en los tiempos de Benito Juárez, ¿verdad?,
porque fue el que separó al clero del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo separó? Porque el clero tenía mucho poder y mucha injerencia en las decisiones políticas o civiles. ¿Ah? Entonces, miren, la pretensión del papado de tener autoridad, no solo sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre las terrenales. Esta concepción llevó al papado a tratar de imponer su autoridad por encima de los reyes y generó múltiples conflictos con las monarquías europeas de la época. Entonces ahí podemos ver las tesis, lo que propone Lutero con lo que practicaba la Iglesia Católica. Otra vez nos vamos a decir, todo esto ya estaba provisto de parte de Dios, levantar este tipo de hombres. Y sin duda alguna para nosotros, hermanos, es una bendición. Ahora, estas 95 tesis y este tratado, ¿qué consecuencias trajo? Porque también trajo consecuencias, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Escuchen, las consecuencias más importantes de la Reforma Protestante fueron las siguientes: la división de la cristiandad occidental. La división de la cristiandad occidental. Por un lado, la Iglesia católica. La Iglesia católica, esa fue la división. Y por otro, surgieron varias iglesias protestantes. Eso lo vamos a ver en el segundo estudio. Sí, ahí, ¿no? Digo, entonces, ahí se lo vamos a ver en el segundo estudio, ¿no? Y ahí vamos a ver precisamente, en el segundo estudio, cuáles son las iglesias que surgieron precisamente de este movimiento de reforma. Pero ya lo vamos a ver con el hermano Rubén. Ahora, hubo una respuesta de parte de la Iglesia Católica, sin duda alguna. ¿Saben cómo se llamó este movimiento? Movimiento de la Contrarreforma. La Iglesia Católica no creen que llegó Martín Lutero, clavó sus 95 tesis y ya casi no pasó nada. No, hubo un movimiento, hubo una respuesta y se llama Contrarreforma. Se llama Contrarreforma. Antes de continuar, nomás recordemos, seguramente te vamos a ver, que como usted mencionó, Martín Lutero no era el único que tenía esa inquietud, y había muchos contemporáneos o incluso antes. Que habían tenido ya esa inquietud, pero habían sido apagados o no tuvieron el apoyo político como lo tuvo Martín Lutero. Pero cuando él fue el cabecilla, los demás se reunieron porque había muchos desacuerdos. Ya había una especie de líder, pues. Ajá. Y había ya bastantes que tenían esa disconformidad con lo de la Iglesia Católica, y ahí surge el movimiento, ¿no? Que ya no se pudo apagar. Sí, bueno, pero ese digo, si no nos da tiempo ahorita, bueno, no nos va a dar tiempo, a ver si lo podemos ver en la tarde, o a ver si lo programamos para otra ocasión, ¿no? Porque sí es importante, hermanos. Ahorita, mire, ya voy a terminar prácticamente esto. Fue la Contrarreforma, ¿verdad?, que contraatacó precisamente las 95 tesis que Martín Lutero clavó. El lanzamiento de la Contrarreforma por parte del papado. Este proceso de renovación espiritual dentro de la Iglesia Católica incluyó una serie de medidas para reorganizar la Iglesia Católica y responder a los cuestionamientos de los protestantes. ¿Sí? Digo, es muy grande el tema, ¿no? Pero lo que quiero que entendamos es que también hubo una respuesta, ¿verdad?, directa, dura, porque no solamente, ¿verdad?, era responder a los cuestionamientos, sino también sancionar a los que estuvieran en contra de ellos. Y no crean que la sanción era de aquí, mira, únicamente te voy a llamar la atención. No, era la muerte, hermanos. Era hasta la muerte, ¿no? Bueno, ahora, protagonistas de la Reforma. Decíamos hace rato al principio que la Reforma Protestante del siglo XVI, hermanos, no fue el trabajo de un solo hombre. Sin duda alguna, Martín Lutero fue el iniciador, ¿verdad?
Pero como dice nuestro hermano Rubén, ya anteriormente había habido, ¿verdad?, estos chispazos de querer llevar a cabo esta reforma, que no se dieron, no se pudieron llevar a cabo por falta de, tal vez, de apoyo, ¿verdad? O no tuvo mucho impacto. Pero no era el tiempo. Y no era el tiempo establecido por Dios, exactamente, gracias hermano. Pero la reforma protestante no quedó únicamente en Alemania, sino que se difundió por muchos países, hermanos. Entonces, miren, ya con esto termino ahorita mi exposición. Miren. Protagonistas de la reforma protestante. Entre los principales protagonistas y autores de la reforma protestante se encuentra Martín Lutero, ¿no? En primer lugar. Lutero, en Alemania. Se encuentra también Ulrico Zwinglio. En Suiza. Se encuentra, fíjense, Enrique VIII, ahorita, Enrique VIII. Ese se puede salvar. Bueno, ese sí, ahorita les explico. No, está bien. Enrique VIII, bueno, es que Enrique VIII fue, por decirlo así, como el fundador del movimiento de la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana. Por conveniencia. Sí, por conveniencia personal, primero que nada. Fue por conveniencia personal, ya después pues ya fue por conveniencia pública, ¿no? Política. Pero primero ahorita, si nos da tiempo lo explicamos, ¿no? Pero fue principalmente por conveniencia personal. Juan Calvino, este fue en Inglaterra. Juan Calvino. Juan Calvino, que fue en Francia, fue francés, y Juan Knox. Sí, hermano. Miren, para que no recuerda, tendríamos que hablar de la reforma, Juan Calvino y Juan Knox fueron después de la reforma. Sí, fueron después de la reforma, ¿no? Exactamente, pero bueno, al final de cuentas estos fueron los líderes o los reformadores de aquel tiempo, ¿no? Sí es cierto, digo, no podemos decir que todos surgieron precisamente en 1517, ¿no? Porque no les llegó a todos en el mismo tiempo, ¿no? Pero estos fueron reformadores, no fueron pre-reformadores. Hay muchos pre-reformadores, ¿no? Pero, digo, esto lo podemos ver en la tarde o en otro estudio si nos da tiempo, ¿no? Si nos da tiempo. Pero básicamente, hermanos, otra vez, ya para terminar, porque me dicen que el tiempo ya se ha agotado desde hace rato, ¿no? Entendamos primeramente que esto sucedió primeramente por providencia de Dios. Principalmente, hermanos, por providencia de Dios. Porque no hay un hombre, ¿verdad?, que sea completamente capaz de tener ese deseo y ese interés. Si no fuera Dios con él y que Dios le prepara y le instruye en su gracia y misericordia. Entonces, sin duda alguna, todo esto fue para beneficio no solamente de nosotros, sino de todas las generaciones posteriores. Hermana Socorro. Juan Knox, perdón. Fue escocés. Él fue escocés, hermano. Sí. Bueno, con esto termino esta presentación. ¿Hay algo que quiera? Sí, hermano, adelante. Sí, gracias. Para los hermanos nuevos que están llegando, hablan de reforma, pero a veces no sabemos por qué una reforma. La iglesia romana se vino de corrupción en corrupción. Para el año 1000 de nuestra era, hubo una primera división, un cismo, una separación, lo que se llama la iglesia oriental ortodoxa con la iglesia occidental, la católica romana. Y ya para el año 1500 hubo la siguiente división, que es la división de la iglesia protestante con la iglesia católica romana. Todo esto se da en la idea de que se vuelva a reformar, se le vuelva a dar forma a los principios cristianos,
porque se vino de corrupción en corrupción. Ahora, desde el siglo X o el año 1000 ya se observaban discrepancias, errores, muchas cosas que se mencionan en esos 95 asuntos proposicionales que Martín Lutero pegó en la catedral de Wittenberg. Cuando hablamos de una tesis, pues son asuntos proposicionales que deben o que tienen la necesidad de indagarse. Esa es una tesis. Un argumento. No es un argumento porque apenas Martín le pone, este es un asunto que debe ser tratado, que no estamos de acuerdo. Esa es una tesis. Dice, mire, primero una propuesta, una propuesta de mucha importancia, sí, que debe ser tratada. Entre ellos está, por ejemplo, la infalibilidad papal, que el Papa era la última palabra. Las indulgencias que se promovían mucho, que el hombre podría salvarse estando en un lugar transitorio que se llamaba, o se llama todavía el purgatorio, y que si los familiares de ese penitente que estaba en el purgatorio depositaban una cantidad económica, podrían liberar su alma de ese lugar para pasar al cielo. Y estas recolecciones económicas, parte de ellos iban a las riquezas personales de los curas y otras riquezas iban para la construcción de la capilla de la Basílica de San Pedro. Entonces, aquí el hermano mencionó la infalibilidad papal, creo que sí lo dijo. Ajá. Las indulgencias, otro era, ¿cuál? La idolatría, la intercesión de María. 95 asuntos. La iglesia sí no los conoce. Otros, por ejemplo, me acuerdo de las simonías, que tenían ventas para lograr puestos clericales beneficiados. A veces, si quieres que tu hijo sea un obispo, debes pagar tanto, y el niño apenas tenía 8 años y ya ya estaba destinado, ya estaba un obispo, ¿no? Entonces eran muchos atropellos, tropelías para la iglesia cristiana, por el cual pues ahora sí Dios utilizó a hombres. Antes de que apareciera Martín Lutero hubo hombres, como uno que le llamaron la estrella de la mañana, Juan Hus. Juan Hus fue un precursor, pero como decía el hermano, no tuvo el apoyo suficiente económico, político, hasta que Martín, podríamos decir, se pudo codear con los de arriba por los apoyos del príncipe de Alemania. Estuvo otro llamado Jerónimo de Savonarola, otro precursor, ¿verdad? Y así surgieron otros, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que este hombre nunca se declaró ser protestante, y aunque en su momento le dijeron, pues ya declárate ser protestante, él dijo, no, yo soy católico. Y Erasmo de Rotterdam fue maestro de Martín Lutero, por eso una de las frases que dijo, bueno, realmente yo quise que saliera un pollo diferente, refiriéndose a Martín Lutero. Vi un huevo crecer, pero nunca me imaginé que saliera este tipo de pollo, porque fue muy controversial. Entonces, mucha historia. Y aparte, aún dentro de la iglesia católica, hasta la fecha, es un temor al que te descomulguen, porque eso es ir directamente al infierno. Y siendo ellos monjes, la mayoría de ellos, católicos, no era fácil enfrentarse y decir, me van a echar de la... Porque ellos querían reformar como Lutero. Si mueres fuera de la Santa Madre... No, si mueres fuera de la Santa Madre Iglesia vas a... Te has perdido. Sí. Pero yo aquí quiero recalcar, la verdadera iglesia de Jesucristo es aquella iglesia que es libre de fanatismo, libre de idolatría, y nosotros cuando albergamos en las 5 solas, solo la fe, solo Cristo, solo la palabra, y así hay movimientos internos dentro de la iglesia católica. Yo vengo espantado de que en una iglesia en controversia reciben al representante del pueblo de ese lugar, pero ese representante del pueblo también es líder de la iglesia romana, y les dicen, ¿me permiten dar una salutación?
y todos los ven, pues el presidente del pueblo adelante. Entonces lleva una carta por detrás y dice: de la Santa Parroquia de esta iglesia les envío un cordial saludo y que sigan prosperando, queridos hermanos en la fe. Es que ya tienen esa tendencia ecuménica, tratar de mezclar las cosas, ¿no? Bueno, es todo controversial, es mucho de qué hablar, como dijera el hermano, pero poquito a poquito vamos aprendiendo. ¿Por qué se hizo la reforma? La necesidad de reformar los principios bíblicos dentro de la iglesia, que estaban totalmente ya corrompidos. ¿Qué es el término corrupción, hermano? ¿Qué entienden? Podrían echarlo a perder. Descompuesto, ¿no? Y esa es la idea. Otra de las cosas es que no se enseñaba la palabra de Dios. No. Aún en la iglesia católica como tal no se enseña. Bueno, las misas se daban en latín. Y yo tuve un tío que se volvió a la iglesia anglicana, aún sin saber leer. Dice: es que voy allá a la iglesia católica, el cura dice la misa en latín y dando la espalda a la congregación para no dar la espalda al Santísimo que está enfrente. Así Dice: es. salíamos sin saber nada. Entonces, eso es lo que estos reformadores dicen: es que tiene que conocerse la palabra de Dios a nivel de pueblo. Hace rato les decíamos, en esos tiempos, cuando se trataba de sacar un libro de interés mundial, por decir así, la lengua oficial era la lengua latina, el latín. Y la iglesia romana sigue siendo todavía. Sí, por los ¿cómo le llaman estos que dicta el Papa? Las bulas, Las bulas papales, no. los edictos, Los dogmas, no. Hay un nombre que tiene. Y cuando se trataba de un libro regional, se escribía en la lengua de la región. Entonces, sí, hermanos, hay mucho, pero la pregunta es, si nos siguen llamando protestantes, pues sí nos siguen llamando protestantes, pero hoy tratan de solucionarlo con el tema del ecumenismo, con el tema del fraternalismo, con el tema de estos filantropismo. Vamos a unirnos, no tenemos por qué estar peleando, pero la pregunta y la propuesta del verdadero creyente: ¿podemos estar unidos con esas iglesias que no están en la verdad? ¿Puede haber unidad sin la verdad, hermanos? No puede haber, ¿no? Así pareciera que ya cantan igual que nosotros, ya oran igual que nosotros, ya leen la Biblia igual que nosotros, pero siguen la línea de llenar su carro de basura con los Cristo al centro. con las tradiciones de hombres. las tradiciones de hombres, la idolatría. ¿Cómo podemos unirnos? No es posible, hermanos. No podemos unirnos si no está la verdad. ¿Sí me explico, hermanos? Porque por ahí pueden decir: es que pues ya somos iguales. Mientras ellos sigan fomentando la idolatría, el fanatismo, las prácticas antibíblicas, ¿cómo vamos a unir? No podemos unir. Inclusive en la confesión se considera a la Iglesia Católica como el gran Satán. Y esto porque parece cristianismo, pero es la más grande mentira. El detalle es poderlo distinguir para poder entender por qué se le llama así. Sí, hermano. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues ya, discúlpenme, pero No, está bien. entonces, reformadores, el que más suena es Juan Luz. y antes que él fue John Wycliffe también, ¿no? Wycliffe Como también, 100 años ¿sí? antes de él. Y Juan Luz también tuvo esta chispa de querer, pero Sí. fue quemado vivo. ¿Puedo compartir algo histórico? Sí. Sí, Bueno, nada más para cerrar, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 500, por decirlo así, y estamos hablando de que la Reforma fue en el siglo XV, o sea, fueron 1000 años, perdón, Después. 16, fueron 1000 años de oscuridad, sí. en los que fue transformándose la iglesia, el obispado romano en la iglesia católica. Ahora, aquí hay dos puntos nada más Creo rápidos. que les vamos a dar ese tema. Bueno, es parte de esto, ¿no? Pero hay algo que no vas a decir, y es esta parte. Mira, Dios usa medios, y cuando Carlomagno vence a los musulmanes, que es
viene de ahí Carlos V. Ajá. Ya habían comprendido Europa que no iban a poder hacer el Sacro Imperio Romano y se querían separar de la Iglesia Católica, y eso empujó políticamente a Lutero. Yo iba a decir es que en toda la historia del cristianismo siempre ha habido remanentes Sí, que no sí, estuvieron así es, corrompidos en la Iglesia Católica. y hasta aún en estos Y tiempos. hay una historia muy grande de esos grupitos pequeños que por ahí medio aparecían y eran aplacados, que no se sometían al Papa, que se aislaron, porque fueron remanentes fieles, pero en su mayoría la Iglesia, pues, auspiciada por el catolicismo, cayó en una corrupción tremenda, y por eso se dio el movimiento. Pero siempre hubo hermanos fieles Ahora, que Dios se reservó. en mi estudio del domingo pasado les decía, las denominaciones están desapareciendo porque se están formando las iglesias llamadas NONS, las iglesias mixtas, y muchos hermanos que ya no me parece esta iglesia, son hermanos reciclados que van formando las iglesias NONS o las congregaciones populares, Que pierden su identidad. que ya no tienen una identidad. Yo ni soy presbiteriano, ni soy bautista, ni soy nada. Dicen, Yo voy a una no iglesia enarbolamos cristiana. ninguna bandera, dicen. Y eso, hermanos, o sea, yo apunto más a las nuevas generaciones jóvenes que pierden una identidad. Yo ya no soy ni presbiteriano, Sí. ni bautista, ni pentecostés. Yo soy de una iglesia cristiana. Y es lo que se le llama iglesias NONS. De ahí viene todo eso de los hippies, de Eso. que todos somos iguales. En otra ocasión, hermano. Desgraciadamente, el mayor peligro, como dicen, lo corren los jóvenes, ¿verdad? Por la influencia tan fuerte Solo que los tienen. jóvenes, los que no están No, que ya están bien cimentados, bien firmes, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿De dónde Yo sabes? sé que, ¿Quién sabe? así rápidamente, tengamos tantita paciencia, hermanos. Miren, tocaban los hermanos ¿no? de la misa precisamente en latín, y fue precisamente una de las propuestas de Martín Lutero, que las misas se dieran en el idioma local. Esa fue otra pugna de Martín Lutero. Y hablaban también de ser excomulgado, ¿verdad? Era la cosa más terrible estar fuera de la Santa Iglesia Madre, ¿no? Se dice que el Papa, no recuerdo cuál fue el Papa, perdón, no tengo por aquí escrito, pero mientras lo busco, dice que le mandó una bula papal a Martín Lutero. Una bula papal era un documento de suma importancia, hermano, sellado. Y se lo mandó a Martín Lutero, y bueno, para que lo leyera Martín, para que lo escuchara Martín Lutero, para que se retractara de lo que había dicho. Dice que esta bula papal comenzaba: Señor, ven y reprende, dice, aquel jabalí que ha entrado dentro de tu viña. Que así comenzaba esa bula papal. ¿Y saben qué hizo Martín Lutero? Dice que agarró y la quemó. Y eso fue, no tienes la autoridad. esa fue otra de las razones por la que Martín Lutero fue excomulgado en 1521. Digo, Martín Lutero ya sabía que él no le importaba ser excomulgado, porque pues, la iglesia no tenía nada que ver en su salvación, ¿no? Digo, hay muchísima información, hermanos, y yo creo que pues, ojalá sigamos aprendiendo de todo esto, ¿no? Hermanos, si tengan alguna pregunta. Ajá, si hay preguntas, hermanos, hay. Es cierto lo que dice el hermano, yo todavía escuché misas en latín y les da risa a los hermanos, ahora que estuve enseñando, yo de lo que me acuerdo decía el Papa, Mater Immaculata pro nobis, y lo único que hacíamos nosotros, Pero solamente los que sabían contestar en latín respondían sus letanías, los demás se quedaban. Sí. Mi mamá lo platica. Pero lo único el pueblo solamente se decía amén. Pues sí, Ustedes como amén. sepa, como borreguito, ¿va? Saquen el guajolotorio. Bueno, entonces eso lo vivimos porque ya somos más viejos que ustedes, ¿no? Sí, bueno, bueno. Yo pienso, hermanos, que lo importante de estudiar la historia de donde venimos es para que sepamos nuestra identidad. Yo sé que el tiempo es breve y nos cansamos, pero hagamos un esfuerzo en conocer de dónde venimos. Sí, hermano, es correcto. ¿De dónde venimos? ¿De dónde surgimos? Porque se está perdiendo todo esto, con esto de las nuevas ideologías de igual, o mezclan, al decir protestantes nos revuelven a todos. Nos Pero recuerden que sepamos- testigos, adventistas, Todos somos protestantes, pero que sepamos cómo, por qué se dio, quiénes fueron y cómo es que venimos nosotros, ¿no? Ahorita, yo sé que a veces ya nos queremos ir, ya nos queremos salir,
Pero es importantísimo, ahorita en el segundo estudio vamos a ver la ramificación, cómo surgieron, de dónde sale el presbiterianismo, el metodismo, el bautismo y todo eso, ¿no? Y quiénes fueron los precursores de estas denominaciones. Gracias a Dios, hermano.